Hola a todos, estamos aquí hoy en la clase de física en el tema de termodinámica. Para la termodinámica, este es el video número 2. Haremos un resumen primero del video número 1 rápido y luego hablaremos de la ley cero con algunas actividades resueltas. Cuando estamos hablando de termodinámica, de calor y de temperatura, imaginamos la situación de un globo. Ustedes saben que adentro de un globo, aunque no se vean, hay partículas moviéndose. Estas partículas chocan entre sí, chocan entre las paredes y se mueven adentro del globo todo el tiempo. La energía térmica que tenemos que definir ahora es un tipo de energía. Entonces, está relacionado con la definición de energía. La energía es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo. Entonces, como la energía térmica es un tipo de energía, vamos a ver cómo la podemos definir de forma clara. Es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo, porque es una energía, en forma de movimiento a nivel molecular. Entonces, a nivel de estas moléculas que se mueven. Esta es la definición más clara y sencilla de energía térmica. Prácticamente las moléculas moviéndose producen energía y esta energía se llama térmica. Eso en pocas palabras. Estas moléculas que están adentro de este globo en especial de un gas, tienen tres movimientos: vibran, rotan y también se trasladan. Estos tres tipos de movimiento generan tres tipos de energía cinética y la suma de la energía producida por los tres movimientos juntos, porque las partículas, la molécula todo el tiempo están haciendo estos tres movimientos. La energía producida, la suma entre todo, es la energía térmica. La temperatura es el promedio de la energía térmica de estas partículas. Es decir, tenemos que sumar la energía de vibración, la de rotación, la de traslación y dividirla por el número de moléculas que tiene el gas. Y esta es la temperatura. En el primer video no le he puesto ninguna fórmula de conversión de grados. Se la voy a poner aquí porque tienen que conocerla para resolver los problemas de termodinámica. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, se multiplican los Celsius por 1.8 y se le suma 32. La tienen que memorizar, señores, por lo menos hasta que terminen la prueba nacional, porque luego ustedes saben que van en el Google y de una vez le convierte cuando necesiten. Yo le digo la verdad, esta fórmula no me la recuerdo de memoria porque siempre tengo acceso a internet y la resuelvo allí. Pero para las pruebas nacionales, lamentablemente, la tienen que memorizar. Los grados Kelvin, que son los mismos de Celsius, pero empiezan por el cero absoluto, del cual ya hablamos en la primera clase, no tienen negativo, empiezan por cero, no por menos algo, se obtienen sumando a los grados Celsius 273.15. Este es otra fórmula que tienen que memorizar. Bien. Después de recordar todo eso, podemos empezar a entrar en las leyes de la termodinámica y empezamos hoy por la ley cero. ¿Qué dice la ley cero? Que dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico también entre sí. O sea, dos cuerpos
que están en equilibrio térmico, ¿qué son? Son dos cuerpos, dos sistemas, que al ponerlo en contacto, sus variables de estado no cambian. No cambia nada. Es más fácil con ejemplo. Si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a otra temperatura, ellos intercambian calor, uno disminuye y uno aumenta, uno absorbe y el otro emite, vamos a decir, de forma sencilla, calor hasta que la temperatura se igualen. ¿Ok? Eso es muy sencillo. En los experimentos que han hecho los estudiantes de tercero lo pueden ver bien con el hielo y el agua caliente. Y lo pueden averiguar si tienen un termómetro de alimentos. Aquí tenemos tres cuerpos, A, B y C. Por ejemplo, miren, el A y la B están en equilibrio térmico gracias a este cuerpo C, aunque ellos dos no estén en contacto. ¿Por qué? Porque están en contacto con el cuerpo C. Los termómetros son un ejemplo de la ley cero. La temperatura, ellos miden la temperatura de un sistema y ellos mismos son un sistema. Vamos a ver la aplicación de la ley cero que le va a aclarar este concepto y también la resolución de problemas relacionados con la ley cero. Aquí nosotros tenemos tres bloques de acero, los tres idénticos con la misma masa. La única cosa que varía es la temperatura. En este bloque tenemos menos 50 grados Celsius. En este tenemos más 10 grados Celsius y en este tenemos más 20 grados Celsius. Primero acercamos estos dos cuerpos. Tenemos el menos 50 y el más 10. Entonces, ¿a qué temperatura llegan? Lo calculamos como están hechos del mismo material y con la misma masa. Recuerden eso, deben de estar hechos del mismo material y misma masa. Simplemente promedian las dos temperaturas, es decir, menos 50 más 10 y entre 2 porque son dos cuerpos. Entonces el resultado da de menos 40 entre 2, la temperatura es menos 20 grados centígrados. Este la alcanzan los dos cuerpos. Podemos, para practicar, convertirlo en Fahrenheit y en Kelvin. Así practica, multiplicamos menos 20 por 1.8, le sumamos 32 y me dice que menos 20 grados centígrados equivalen a menos 4 grados Fahrenheit. Y a lo menos 20 le sumamos 273.15, nos da que menos 20 grados Celsius son 269.15 Kelvin. Bien, aquí tenemos menos 20 ahora. Menos 20. Y este menos 20. ¿Ok? Perfecto. Acercamos el tercer cuerpo al primero. Le había puesto aquí en Fahrenheit, pero ahora lo pongo en Celsius porque estamos trabajando en Celsius. Sí, en Celsius. Entonces acerco a el segundo. Pero ¿qué sucede aquí ahora? Estos dos cuerpos tienen masa doble que este. Entonces no podemos estar haciendo el mismo promedio que hicimos entre el primero y el segundo cuerpo. Tenemos dos formas. Recuerden que son del mismo material. Sumamos menos 20 con más 20 y dividimos entre 3. Menos 20
más menos 20 más 20 entre 3. Entonces aquí da menos 40, más 20 da menos 20 entre 3. Le dije que había considerado otro. Menos 20 entre 3 da 6 periódicos, ¿verdad? Menos 6. Menos 6.6 periódico. Lo dejamos menos 6.6 grados centígrados. También, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por 2 la temperatura de uno de estos dos cuerpos, que da el mismo resultado. Entonces, la temperatura, el equilibrio térmico, la temperatura final que alcanza el sistema es de menos 6.6 grados centígrados. Esta es una situación real que puede suceder, pero ¿qué sucede? Que normalmente cuando se juntan dos cuerpos no son del mismo tipo ni tienen la misma masa. Entonces ustedes tienen que saber cómo calcular en todo tipo de situaciones. Miren este problema. Nos pide la temperatura de equilibrio cuando mezclamos algo muy común que hasta lo pueden hacer en su casa para averiguar. 200 gramos de agua a 25 grados Celsius con 150 de leche a 70 grados Celsius. El calor específico de los dos es el mismo, es 1 caloría entre grado Celsius. ¿Ok? Consideramos condiciones ideales, que no hay, por ejemplo, ninguna temperatura de la jarra, por ejemplo. ¿Ok? Consideramos solamente lo que está dando el problema. Muy bien, vamos a analizar el problema. Tenemos dos cantidades diferentes, 200 de agua y 150 de leche. Tenemos dos temperaturas diferentes y tenemos el mismo calor específico. Ahora bien, yo le voy a dar la fórmula general de cómo se calcula, también que se aplica cuando tiene calor específico diferente, y es la siguiente. La masa de un cuerpo por el calor específico del mismo por la temperatura final menos la temperatura inicial del mismo cuerpo. Es decir, este se refiere, por ejemplo, al agua. Y lo mismo, pero se refiere al segundo cuerpo, que es la leche. Tienen que estar en el mismo, en equilibrio, o sea, tienen que ser iguales. La masa, ya le dije, la M es la masa, C el calor específico y este es la diferencia de temperatura. Este es la misma fórmula. Recuerden que el delta expresa diferencia de temperatura. Entonces, es del calor de un cuerpo. Lo tenemos que igualar con el calor del otro cuerpo. Es decir, el calor que pierde un cuerpo lo gana el otro. Por lo tanto, si un cuerpo, el primer cuerpo pierde 10 por la ley de conservación de la energía, el otro cuerpo gana 10. Es decir, que menos 10 más 10, los dos, el calor que pierde un cuerpo, el calor que gana el otro, dan 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el calor del primer cuerpo con el calor del segundo y lo igualamos a 0. Dijimos que se calcula masa
esta es la masa del agua, 200 gramos, por el calor específico, por, entre paréntesis, la temperatura final menos la temperatura inicial, más la masa del segundo cuerpo por el calor específico del segundo cuerpo por, entre paréntesis, la temperatura final menos la inicial del segundo cuerpo. Tiene que ser 0. Ojo aquí, porque si, como vieron bien, el calor específico tiene gramos abajo y aquí tiene grados Celsius. Entonces, si ustedes tienen temperaturas en Kelvin o en Fahrenheit, tienen que cambiarla a Celsius. Si aquí no tienen gramos, tienen kilogramos, tiene centigramos, tiene cualquier cosa, la tienen que cambiar a gramos. De lo contrario, se van a equivocar en el problema. Entonces, bien, ya sustituí los valores. La incógnita que tenemos es la temperatura final y de hecho es la que pide el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Primero multiplico el 200 por el 1. ¿Ok? Entonces me da 200 por, y dejo el paréntesis así. Aquí también multiplico el 150 por el 1. 150. Y dejo el paréntesis así. Recuerden que esta es una incógnita. Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula de los binomios, en este caso de los polinomios, de los binomios para multiplicaciones. Un monomio, un número por un binomio. Es decir, 200 lo multiplicamos por TF primero y luego 200 por 25, por menos 25. Igual aquí, 150 por TF, le voy a quitar las magnitudes para que vean mejor lo que le estoy diciendo. Consideramos que esta es la incógnita, es como si fuera X. Entonces tenemos que multiplicar 200 por TF y da 200 TF. Y luego 200 por menos 25, que da menos 5000. Más 150 por TF, que da 150 TF. Menos más por menos da menos 150 por 70, que da 10.500. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sumar el TF con el TF. 200 TF más 150 TF da 350 TF. Y sumar el menos 5000 con el menos 10.500, que da menos 15.500. Igual a 0. Recordamos que el TF es la incógnita. Entonces tenemos que llegar a algo que me diga TF igual a un número. Voy a mover esto menos 15.500 por este lado según las reglas de las ecuaciones. Lo paso positivo. 350 TF igual 15.500. Y ahora tengo que pasar el 350 por este lado. Como aquí es una multiplicación, lo paso a división y me da que la temperatura final es igual a 15.500 entre 350, que en número, calculando la división, me dice que la temperatura final es 44.28 grados Celsius. Y ya calculamos el problema, lo que nos pidió el problema. Como ven, es sencillo. Tienen que memorizar esta fórmula. Bueno, al fin y al cabo, esta del calor, masa por calor específico por diferencia de temperatura, porque luego el equilibrio térmico en sí le dice que tienen que hacer, igualar los dos calores, vamos a decir, y recordar cómo se convierten grados
Celsius y Kelvin y Fahrenheit. Y por supuesto, la ley cero de la termodinámica, pero la ley cero con la práctica la van a recordar sin tener que memorizarla o embotellarla mucho. Para la clase de termodinámica 2 es todo. Les recuerdo que se suscriban al canal, activen las notificaciones y si quieren ponen me gusta al video. Gracias a todos. Hasta pronto. Bye.